el gusto es mío sin lugar a dudas, ¿ah? Estar con amigos, grandes amigos que tengo en el Perú desde hace muchos años. Eh, es el primer país que visité ya como oftalmólogo, por cierto, que visité para participar en un congreso, así que me tengo un cariño inmenso. Ahí se ve mi presentación, se ve con claridad, ¿cierto? Sí, además quiero hacer énfasis que eh, siempre recuerdo con muchísimo cariño cómo, cómo me han recibido todas las veces que he ido al Perú. Así que es un país al que quiero mucho y a la gente, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre obstrucción nasolagrimal congénita. Estoy trabajando en la clínica Oftalmo Sur, clínica oftalmológica, que fue donde partí la práctica privada acá en Concepción, y en el Centro Oftalmológico Mi Visión en Talca, en Chile. Ya hace apenas un mes que dejé la universidad y el hospital por causas personales. Entonces, bueno, a ver, no vamos a ahondar en anatomía porque quiero que más bien nos dé tiempo al final para algo de discusión, si fuera posible. Pero por supuesto que hay que hablar de algunos conceptos. La obstrucción nasolacrimal congénita se da la mayoría de las veces por una imperforación de la válvula de Hasner, que es la desembocadura, la membrana que está en la desembocadura del conducto nasolagrimal en el meato inferior, es decir, debajo del cornete inferior. Aproximadamente un 5% de todos los recién nacidos vivos tienen una obstrucción nasolagrimal al nacer. Y este porcentaje aumenta a un 20% en la trisomía 21. Siempre hay que tener presente el diagnóstico diferencial. Esto es algo que no podemos nunca obviarlo. Eh, Uno de los aspectos más importantes a discutir el día de hoy es el momento óptimo y el tipo de intervención que debe realizarse según el caso. Y además, revisar cómo se ha modificado a lo largo del tiempo los abordajes terapéuticos. Por mucho tiempo siempre se postuló en forma más o menos rígida que debía ser por estadio, pero más recientemente esto ha venido a desafiarse esta postura, ¿sí? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, una obstrucción nasolacrimal congénita simple, que es la que les acabo de mencionar, donde simplemente hay una membrana en la desembocadura, a una compleja, por ejemplo, cuando hay una estenosis difusa en el conducto nasolagrimal. El problema está en que muchas veces no sabemos esto hasta que ya estamos en la mesa operatoria. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que ocurre, como dije antes, es el retraso en la permeabilización de la válvula de Hasner, que es la válvula que está acá. Pero también puede presentarse una estenosis ósea o puede presentarse otras malformaciones como las craneofaciales, más ciertas variaciones anatómicas como en la trisomía 21. Por supuesto que hay diagnósticos diferenciales, como en este megaloblefaron, con el ectropión, con el cierre palpebral forzado, o la distiquiasis congénita, o el epiblefaron, que pueden producir lagrimeo crónico. El glaucoma congénito tradicionalmente también produce lagrimeo crónico. Entonces, siempre tener presente el diagnóstico diferencial, que ustedes conocen muy bien, pero lo que quiero aquí señalar y hacer énfasis es que si tenemos un niño, por ejemplo, con un glaucoma congénito, con lagrimeo y secreción, pues no solamente hay que hacer la revisión propia del glaucoma congénito, sino que además en esas revisiones bajo anestesia se debe revisar la vía lagrimal. Igual para los otros casos, porque pueden coincidir, una cosa no excluye la otra. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una obstrucción nasolagrimal congénita? Pues típicamente presentan secreción mucosa, lagrimeo crónico, por supuesto, secreción mucosa o mucopurulenta constante, con reflujo a la presión del saco. En esos casos podemos hablar de una altísima sospecha de obstrucción nasolagrimal congénita. Si nosotros presionamos el saco lagrimal y refluye por los puntos secreción mucosa o mucopurulenta, está hecho el diagnóstico. Si el paciente presenta una secreción acuosa constante, pero nunca ha tenido secreción, pudiéramos sospechar que el problema está en los puntos lagrimales. Esto es sumamente importante, porque si nosotros presionamos el saco y no sale nada de secreción, el niño nunca ha tenido secreción ni enrojecimiento en la zona del saco y nunca tiene secreción mucosa ni mucopurulenta, sino que es solamente lagrimeo, además de los diagnósticos diferenciales que ya mencionamos. Debemos sospechar que puede haber un problema en los puntos lagrimales y estas cirugías para explorar
deben hacerse bajo microscopio. Por lo tanto, debemos asegurarnos del equipamiento antes de llegar al pabellón. También pueden presentarse cuadros intermitentes asociados a cuadros respiratorios, en cuyos casos pues, puede tratarse de algún problema en la mucosa nasal, como en los niños muy alérgicos, por ejemplo, pero esto es rarísimo que se presente al nacimiento, o alguna alteración del cornete inferior, que ya nos hablaría de otro tipo de obstrucciones. El dacrocistocele congénito es un punto aparte, es un cuadro muy particular de la obstrucción nasolagrimal congénita. Y ya vamos a ver por qué. Característicamente se presenta como un aumento de volumen por debajo del tendón cantal a los pocos días de nacido o incluso al nacimiento, con una coloración azulada, cosa que muchas veces produce el temor de que se trate de algo vascular, pero que a la palpación claramente es quístico, ¿sí? El diagnóstico diferencial se hace, por ejemplo, con el quiste dermoide, pero el quiste dermoide casi siempre está en la cola de la ceja, como ya sabemos, y puede ser superomedial. Inferomedial no es la ubicación habitual. O el encefalocele también está por encima del tendón cantal medial. Es decir, si palpamos esta zona, en el diagnóstico diferencial vemos que esta zona está normal y palpamos que esta lesión es quística, pues el diagnóstico más certero es un dacrocistocele congénito. En primer lugar, la resolución es menor, la resolución espontánea es menor que en la obstrucción nasolagrimal congénita simple. Varía, según los estudios, del 33 al 75% de los casos en esta revisión reciente de estos autores. Y además puede haber indicación precoz para cirugía. ¿En qué casos la indicación es precoz? Si hay una infección franca, una necrocistitis aguda franca, o si hay un quiste intranasal con dificultad respiratoria, especialmente en los casos bilaterales. Entonces, por ejemplo, si nos llaman en el hospital o en la clínica porque hay un niño recién nacido con un dacrocistocele bilateral, estos niños no pueden ser dados de alta para masajes simplemente y no más que ello. La inspección endoscópica nasal es fundamental, ya que debemos recordar que los niños les cuesta mucho respirar por la boca, son respiradores nasales y por lo tanto esto puede llevar a distrés respiratorio. Entonces es bien importante el uso de la inspección endoscópica nasal en estos niños. Lo que no debería suceder es esto que estamos viendo acá. No deberíamos llegar a tener un niño ya en edad más que escolar con dacrocistitis recurrente, con todo lo que esto interfiere en su calidad de vida, en su relación con los pares. Niños con quizás no tengan un saco, una infección tan importante como esta, pero que al presionar el saco vemos cómo este niño tiene que estar luchando constantemente en el colegio con el tema de la secreción. Y esto no debería suceder. No deberían llegar a estas edades sin resolución. Entonces, debemos plantearnos cuál es la edad ideal para el sondaje, qué hacer si falla el sondaje, cómo seguir en esta escalera de procedimientos. Eh, es interesante ver cómo ha evolucionado el tema del manejo de la obstrucción nasolacrimal congénita. Esta secuencia que hizo la doctora Silvana Schellini que publicó en el 2013, vio que la mayoría en América Latina, la mayoría de los miembros de Hoplast, hacía masaje hasta el año de edad. El manejo era conservador hasta el año de edad, pero un porcentaje no menor, un tercio, observaba solamente hasta los 6 meses de edad. Y así aprendí yo en mi época de fellow. Eso ha cambiado mucho como vamos a ver más adelante. Si el saco lagrimal ya estaba dilatado al momento del diagnóstico, el 47% en esta serie indicaba el sondaje de inmediato. Y si falla el primer sondaje, el 65% simplemente repite el sondaje. Eso también ha cambiado como vamos a ver más adelante. El 70% en esta encuesta realiza una intubación a cualquier edad si lo anterior ha fracasado. El 91% no usa catéter o acroplastía de balón. La verdad que ha caído bastante en desuso. Y el 62% a nivel mundial, o sea, no, existe todavía, pero cada vez se usa menos. Y el 62% para esta época realizaba una DSR a cualquier edad.
Algo controversial, esto cada vez es menos controversial, más aún con el advenimiento y el perfeccionamiento de la dacrioendonasal o endoscópica. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es ¿hasta qué edad el sondaje es válido como intervención terapéutica inicial? Antes se decía, bueno, ya este niño tiene 2 años, ya el sondaje no va a ser efectivo. Hoy en día se ha visto que eso no es así. El sondaje primario hasta los 3 años de edad puede ser eficaz. No hay una evidencia clara de disminución de la eficacia del primer sondaje en la obstrucción nasolacrimal congénita no compleja. Por lo tanto, se deben individualizar los casos. Es decir, si un niño tiene, por ejemplo, 1 año y medio de edad y ha tenido dos dacrocititis severas, pues no tiene mayor sentido. Hay que individualizar los casos. No tiene sentido un niño que, por ejemplo, ha requerido 2 hospitalizaciones por dacrocititis aguda, no tiene sentido seguir observándolo. Ahora, si un niño tiene unos síntomas eh, llevaderos, o en lo posible llevaderos, y por ejemplo tiene un problema de salud general, pues perfectamente se puede observar hasta los 3 años de edad. Un segundo sondaje disminuye, después de los 19 meses, es significativamente, estadísticamente, menos efectivo, pero aquí en este estudio en particular tengo que recalcar que este estudio se hacía en sondajes realizados en el consultorio, que es una práctica que cada vez se abandona más. Hace 20 años era muy común el sondaje en el consultorio, cada vez se hace menos según la evidencia y según las publicaciones. Este estudio es del 2010, por lo tanto es posible que en Corea ya esto también haya cambiado. En este estudio más reciente, ¿ok? Bueno, bien reciente de este año, se comparó las tasas de éxito en la obstrucción nasolacrimal compleja y no compleja. Y se hizo una revisión sistemática con metaanálisis. ¿Y cuáles fueron las principales conclusiones? Nuevamente, el sondaje primario mantiene su eficacia a lo largo de varios años en casos no complejos. Nuevamente, el tema es que muchas veces no sabemos hasta que no intervenimos cuáles son los casos complejos. Pero si el niño tiene una sintomatología tolerable y si los padres no se sienten estresados por la situación, uno puede observar al menos por los primeros 3 años. Eso varía de caso a caso. La importancia de identificar casos complejos, como que, por ejemplo, si el niño tiene trisomía 21, es muy poco frecuente que se resuelva espontáneamente. Entonces, si tenemos un niño, por ejemplo, con trisomía 21 o con una malformación craneofacial, con frecuencia cada vez más los estudios recomiendan una intubación primaria, es decir, no hacer un sondaje, sino en la primera intervención ir preparado para una intubación en la primera cirugía. Por supuesto, hay que individualizar los casos. Este estudio sí comparaba directamente trisomía 21 con pacientes sin trisomía 21. También un estudio bastante reciente, publicado en junio de este año. Entonces comparaban los niños con y sin trisomía 21. Todos eran pacientes mayores de 12 meses de edad. Es decir, los pacientes que ya habían sido sondeados antes o que tenían, no se recibió ningún niño con 6 meses de edad y obstrucción nasolacrimal congénita. Se compararon todos los niños mayores de 12 años de edad. Por supuesto, como era de esperar, los que no tenían trisomía 21, pues les fue mejor con la observación, con el sondaje, etcétera. Pero hay algunos hallazgos interesantes. En primer lugar, los casos bilaterales con o sin trisomía 21 necesitaron como frecuencia más de una intervención. Por lo tanto, cuando vemos un niño con una obstrucción nasolacrimal bilateral congénita, pues debemos ir preparados en la primera intervención debemos ir preparados a encontrarnos, por ejemplo, con una estenosis ósea del conducto nasolacrimal. Tenemos que ir preparados para esa eventualidad. Otro hallazgo, el 63% de los pacientes con trisomía 21 necesitaron más de una intervención, es decir, la tasa de fracaso de la primera intervención es bien importante y casi un 20% de todos, perdón, y casi un 20% requirieron una dacriocistorrinostomía. En este estudio, estos investigadores tuvieron una mayor tendencia a la intubación monocanalicular y no hubo diferencia estadísticamente significativa con la bicanalicular. Esto es algo también que he ido viendo en los congresos y en los estudios que revisé, cada vez más frecuencia a la intubación monocanalicular
No sé si es porque es más cómodo simplemente, no necesariamente es más barato, sí es probablemente un poco más fácil, ¿sí? Y nuevamente, en este estudio también recomendaban la intubación primaria en todos los casos de trisomía 21, como recomendación final. Este es uno de los poquísimos casos en los que yo he hecho una intubación monocanalicular. Aquí ven el taponcito con que se fija el set de intubación monocanalicular en el canalículo inferior. Bueno, los que dicen que es mejor hacerlo monocanalicular, entre las cosas que mencionan, aparte de que es más corto el tiempo operatorio, etcétera, es que también se evita el riesgo de que haya lo que se llama en inglés cheese wiring o desgarramiento del punto larimal y del canalículo al hacer la intubación bicanalicular. Pero bueno, eso es uno de los factores. Ahora, ¿qué pasa si el niño con obstrucción nasolacrimal congénita se presenta con dacrocititis aguda? Esto hace que el caso sea diferente. Bueno, si decidimos operar, pues debemos tomar en cuenta estos hallazgos que han sido confirmados por diferentes estudios. Los niños que recibieron antibióticos vía endovenosa antes del sondaje tuvieron un mayor porcentaje de éxito, una menor probabilidad de necesitar un segundo sondaje, especialmente si lo recibieron al menos 24 horas antes. Es decir, unas horas antes no sirve, pero al menos 24 horas antes es más útil. Y no necesitaron nuevo sondaje. Esto lo publicó este autor en el 2015. Hay estudios más recientes, como este, que lo confirman, ¿eh? Este estudio es de este año, del 2024, fueron 2.000, casi 2.000 niños con obstrucción nasolacrimal congénita, en una cohorte de 2.000 niños, para estudiar la incidencia y el nivel de gravedad. Uno de los hallazgos importantes es que en la obstrucción nasolacrimal congénita es infrecuente la dacrocistitis aguda. En esta serie fue de alrededor de un 3%. 70 casos de casi 2.000. Lo que sí, que los niños que tenían dacrocistitis aguda tenían una menor resolución espontánea, solo un 77%, y esta resolución ocurría a mayor edad. Por lo tanto, cuando hablamos de individualizar, si tenemos un niño no con una, sino por ejemplo con dos dacrocititis, pues ya no tiene mucho sentido seguir observando. Si el primer episodio de dacrocititis fue muy severo, pues no tiene mucho sentido seguir observando. ¿Y qué pasa si falla el sondaje? ¿Qué debemos hacer a continuación? Pues la intubación con silicona tiene un porcentaje de éxito bastante importante, de un 84%. Ahora, ¿qué es lo que se hace como segundo paso en la mayoría de los casos? Ya vimos que el primer paso puede variar entre sondaje simple más irrigación de la vía lagrimal o intubación primaria en casos seleccionados como por ejemplo la trisomía 21 o cuando hay una dificultad importante en el primer sondaje y sospechamos que es un caso complejo. Pero, ¿qué se hace en otras partes del mundo? En esta encuesta, a los oculoplásticos y a los oftalmopediatras en Londres, publicada en el 2020, en el 2021 en la revista AE, vamos a evaluar ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es la edad más baja en la que consideran la intervención primaria? Es decir, ¿a qué edad hacen la primera intervención? Los oculoplásticos, la mayoría de las veces, en la mayoría de las veces esperan más de un año hoy en día, ¿sí? Piense usted, hasta 2 años. Solo una pequeña proporción hacen los sondajes antes del año. Los oftalmopediatras son un poquito más agresivos en este aspecto, pero solo un poco más. ¿Cuál es el procedimiento primario? En la mayoría de los casos, el sondaje simple más irrigación de la vía lagrimal, pero cada vez está más presente la endoscopia, como ven acá. La endoscopía, aunque sea para un sondaje simple, cada vez está más presente, especialmente entre los oculoplásticos. ¿Qué pasa si falla el sondaje? ¿Cuál es el procedimiento secundario? Una pequeña proporción solamente hace un sondaje simple más irrigación de la vía lagrimal. La mayoría, 15-36%, o repiten el sondaje guiado por endoscopia o hacen la intubación guiada por endoscopia. 36 más 26 utilizan más 2/3 utilizan la endoscopia para todo procedimiento secundario, ya sea para un sondaje simple o ya sea para una intubación guiada. El catéter de balón, como les decía, cada vez menos. Sí me llamó la atención esto, ¿no? Que hay algunos oculoplásticos que 5% que los derivan. Bueno,
Me imagino que los derivarán a centros terciarios. ¿Y qué pasa si falla este segundo procedimiento? Pues hoy en día, como les decía antes, la dacriocistorrinostomía se ha visto que tiene una seguridad bastante y un éxito bastante adecuado en la edad pediátrica. En esta encuesta, 2/3 de los que hacían dacriocistorrinostomía en niños lo hacían por vía endonasal y 1/3 lo hacía por vía externa. Vamos a ver otros números de otras encuestas, un poquito más viejas, pero esto es bien interesante cómo la DACRIO, incluso algunos autores, en los casos complejos que ya fueron sondeados una vez, por ejemplo, un niño con una trisomía 21 que ya fue sondeado, ya fue manipulado, van directamente a la dacriocistorrinostomía. El sondaje, pues todos sabemos hacerlo, importante, una buena dilatación de los puntos lagrimales, entrar en forma perpendicular. Un detalle que sí le quiero comentar a los residentes que nos estén viendo o los fellows es mantener una buena tensión del párpado. El párpado tiene que estar tenso sobre el reborde orbitario. Generalmente utilizo una gasa en esta mano para que no se me resbale el párpado y la adecuada dirección de la sonda y no utilizar sondas muy finas. Eso me parece a mí que es un error bastante frecuente. Yo utilizo habitualmente una sonda, la más fina que uso es la sonda cero. Independientemente de la edad del niño, es muy raro que utilice una sonda más delgadita que cero. ¿Por qué? Porque cuanto más delgada la sonda, es más fácil hacer una falsa viga. Que vamos a ver en el video, bueno, muy rápido. Entonces entramos en forma perpendicular, ¿ok? Perdón. Entramos en forma perpendicular, luego nos dirigimos hacia el ángulo interno, eso es muy importante, y rotamos. Fíjense que esto no hay que llegarlo hasta acá abajo. Eso es un error frecuente también, pensar que esto hay que empujarlo hasta acá abajo. Se entra con mucha suavidad. Estos movimientos rotacionales, hubo un presentador que vino una vez de Corea que decía que favorecía un mayor desgarro de la válvula de Hasner. La verdad que me parece que no hace daño y tiene cierta lógica. Y fíjense ustedes que cuando medimos, pues esto es más que suficiente, esto que introdujimos es más que suficiente para llegar bajo el meato inferior. Entonces quería mencionarles ese aspecto, que a veces que las personas quieren meter la sonda hasta el límite y eso pues va a salir en el paladar, por supuesto. Sí, ahora, el otro aspecto con respecto a la irrigación después del sondaje es que la irrigación, fíjate, todo lo que tengo acá de suero teñido con fluoresceína, tengo 4 ml, llegar hasta el saco nada más. No tiene sentido empujar esto más allá porque entonces no estamos viendo la permeabilidad realmente, estamos viendo la salida de la aguja acá abajo. Entonces, si ahí se puede aspirar en esta zona, vemos que al introducirlo no refluyó nada, no hubo reflujo y al aspirar, pues se obtiene líquido, bueno, mezclado con sangre hasta que aparece líquido más amarillento. Pero lo más interesante acá es como ven, cómo hemos introducido una buena parte, que es todo lo que hemos introducido de líquido, sin que haya reflujo. Por lo tanto, estamos comprobando que está permeable la zona, ¿sí? Y este otro caso, quería mostrarles, tuve la gran suerte de grabar el único caso en el cual se me desprendió la guía de la silicona en una obstrucción nasolacrimal congénita. Este es un niño en el cual le había hecho el sondaje y había cierta estenosis del conducto nasolagrimal, estenosis ósea. Y aquí utilicé un equipo que me gusta mucho, que es un equipo, no tengo ningún interés comercial, por cierto, el equipo de Redling de FCI, que tiene un guiador en el centro, van a verlo más adelante, aquí tiene un punto de salida por donde sale el guiador, que es un nylon, y tiene una hendidura que termina acá, por donde se puede sacar este nylon, y van a ver más adelante lo que sucedió. Pues aquí pueden ver claramente el guiador, ¿ok? Se hace el sondaje como de rutina, con suavidad siempre, fíjense que pasa con mucha suavidad, nunca se empuja con fuerza, se saca el guiador y allí se introduce el guiador de nylon, se retrocede un poco para que no se impacte en la mucosa y se sigue sacando y con un gancho atraumático se recupera el nylon acá y van a ver ustedes qué interesante cómo se retira el guiador y el nylon más delgadito tiene una porción más delgada por donde termina de salir. Pero piensen ustedes lo que pasa, que cuando lo tironeo, sale, se desprendió. ¿Por qué? Por la estenosis que había. No permitió pasar la silicona. Entonces hice una fractura del cornete inferior, que, bueno, la palabra fractura ahí le queda grande, me parece a mí. Es simplemente mover un poco el cornete utilizando cotonoides. Y aquí utilicé la tradicional sonda de Crawford. Ahí la pude visualizar y la saqué con esta pincita muy finita para traccionarla.
Y aquí vemos cómo hago una maniobra bimanual, más algunos rezos, y logramos sacar la silicona. Y está la intubación bicanalicular tradicional que siempre hemos hecho. Este, ¿Qué pasa entonces si ya hemos hecho todo lo anterior y fracasa? Yo recuerdo que hace unos años la dacrocitorenostomía en niños era una cosa como un pecado casi. Había que esperar más allá de los 7 años porque los núcleos de osificación podíamos producir una malformación externa, el porcentaje de éxito se suponía que era menor, pero ya desde hace muchos años, fíjense, tenemos publicaciones 2013, 2006, 2008, incluso antes de que la dacrocitorenostomía endoscópica tuviera tanto auge como ahora, ya la dacrocitorenostomía en niños estaba perfectamente aprobada. La mayoría, piensen ustedes, esto fue una encuesta entre los miembros de ACE en el 2013, no hace tanto tiempo, ¿ok? Y la mayoría ofrecía una DCR externa y la mayoría reportaba un éxito superior de la DCR externa, claro, para esta época. Esto se ha ido perfeccionando cada vez más y hoy en día la mayoría hacen dacrocitorenostomías endoscópicas. Pero la externa sigue estando vigente y sigue siendo la más utilizada incluso en muchos países del primer mundo. En esta otra publicación, bueno, las edades, por ejemplo, fíjense aquí la edad promedio de 6 años, pero hay niños de 2 años y medio perfectamente. Y en esta otra publicación del 2008, había niños de 2 años también. O sea que con un porcentaje de éxito bien, bien interesante, solo un 4,8% requirieron una nueva DCR. Es un porcentaje de éxito comparable al de los adultos. Que voy a mostrar uno de los niños en los que yo he hecho DCR. No siempre se ve tan bien la cresta lagrimal anterior, eso no siempre es tan frecuente. Aquí yo utilicé la técnica que aprendí con mi profesor Stanislao Aronovics, con quien aprendí esta técnica en Venezuela antes de irme a Alemania. Él utilizaba este trépano de hueso, que es el que se utilizaba en Londres, ¿cómo que se llama? Bueno, en el Moorfields hacían la osteotomía primero con un osteótomo como este y luego se prolongaba hacia posterior. Fíjense ustedes el botón óseo. ¿Qué me parece bueno de esta técnica? Hoy en día en adultos utilizo menos esto, pero en niños me parece una buena técnica porque los niños no siempre se ve la cresta lagrimal anterior con tanta facilidad y partiendo un poquito más adelante, comenzando un poco más adelante, pues vamos con un mayor margen de seguridad. Ahí sacamos el botoncito de hueso, lo ampliamos un poco hacia posterior con las cubias y aquí vemos muy claramente el colgajo de saco lagrimal. Se hace la intubación como de rutina y estamos viendo la sutura del colgajo de saco lagrimal, la sutura al colgajo anterior de mucosa nasal, que es lo que se hace habitualmente, suturar solo los colgajos anteriores. Este es un caso que por supuesto tenía que ser hijo de médico. Esto es una niña de aproximadamente 5 años. Aquí dibujamos la zona de la incisión. Y este caso era muy raro porque no tenía mucha secreción, la secreción era intermitente, a veces no tenía lagrimeo. A ver, bueno, se hizo una imagenología que no la tengo y se veía que había un aumento de lo que parecía el saco lagrimal. Aquí se expone lo que parecía el saco lagrimal muy dilatado y al abrirlo una gran salida, una gran secreción purulenta que me llamó la atención porque pensé que había muy poco eritema en la piel. Y cuando vemos, pues, y pasamos la sonda no se veía, la sonda pasaba debajo de un tejido acá, y parecía como un divertículo del saco. Bueno, fue algo simplemente teórico. Después ahí todo este tejido lo extirpamos, abrimos el saco lagrimal y continuamos con la dacrocitorenostomía, y evolucionó bien. Esto nos parecía que era un divertículo del saco, pero bueno, algo anecdótico porque no es nada frecuente. Y lo otro también a mencionar es que cuando tenemos presente una fístula, como vemos acá, estas fístulas pueden ser congénitas, pueden presentarse por secreción, por ruptura del saco a través de la piel. Siempre es preferible eliminar la fístula. Aquí vemos cómo disecamos el trayecto de la fístula para eliminarlo. Lo que sí que hoy en día, pues hago primero, abro el saco lagrimal y bajo visualización directa, antes de completar la dacrocitorenostomía, primero hago la extirpación de la fístula. Esta foto tiene ya unos cuantos años. Entonces, en conclusión, ¿qué puedo mencionarles? Que los casos, por supuesto, deben individualizarse. Si el niño tiene pocos síntomas, son pocos intensos, se puede esperar. Hoy en día se puede decir que al menos hasta el año de edad, esto sigue siendo algo controversial, pero hay buena evidencia de que hasta los 3 años, los casos no complejos, pueden evolucionar bien el saco
dilatado, la secreción muy abundante, irritante, dacrocititis aguda recurrente, pues hay ciertas circunstancias en las cuales se puede plantear un sondaje precoz. El primer sondaje, como les decía, puede ser efectivo hasta los 3 años de edad. ¿Qué pasa si falla el primer sondaje? No, lo podemos repetir con fractura del cornete, pero con visualización directa. ¿Ok? Esto va a depender del hallazgo durante el primer sondaje. Recordar tratar de hacer visualización directa, utilizar endoscopio. El segundo procedimiento, la práctica preferida, es la intubación con silicona. Y la dacroplastia con balón tiene resultados variables inferior a la intubación y es caro. Este, la DCR en niños parece segura. Hay pocos estudios en niños menores de 2 años, pero la mayoría de las veces es poco frecuente que necesitemos una dacrio en un niño menor de 2 años. Parece haber tendencia a esperar, quizás en relación a la sintomatología. Los promedios de edad en los estudios son 6, como vimos antes, 6 años, más o menos, 2, 3, 4 años. Pero en niños menores de 2 años hay pocos estudios. Pero sí hay casos publicados. La intubación mono o bicanalicular como primer procedimiento en todos los casos complejos eh, parece ser la tendencia actual. Me llama la atención el aumento del uso de intubación monocanalicular, probablemente porque sea más fácil sí, más fácil y más rápida y enfatizar la necesidad de manejar la endoscopía. O sea, cada vez que reviso la literatura, cada vez más se usa la endoscopía, aunque sea en la obstrucción nasolarímal congénita, aunque sea para visualizar lo que estamos haciendo, si es que tenemos un quiste, si es que tenemos un trayecto submucoso, y es mandatorio, como les decía antes, por ejemplo, en los dacrocitoceles o amnioceles congénitos bilaterales. Bueno, esto es lo que les quería mencionar el día de hoy. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a compartir ahora la experiencia de ustedes, qué comentarios tienen, qué preguntas hay. Bueno, muchas gracias, Fernando. Excelente, excelente presentación. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta. Una de las causas que a veces se encuentra uno de fracaso es que uno ha visto el punto lagrimal antes de programar al paciente, pero cuando va a pasar la sonda se encuentra de que casi no hay canalículo, uno o ambos canalículos. A veces uno está muy estrecho, a veces el inferior, y eso me ha pasado hace poco, y uno no llega a sentir que la sonda llegue al stop óseo, no llegas al hueso. Tampoco puedes presionar demasiado, para no crear falsas vías. Correcto. En esos casos, el segundo procedimiento, ¿cuál es tu elección o cómo lo planteas? Sí, bueno, yo recientemente he tenido la suerte de contar acá en el hospital y ahora también en la clínica con los set monocandaliculares. Entonces siempre tenemos un set monocanalicular. Entonces, ¿qué hacía antes? Antes era un sufrimiento. Antes lo que hacía era sufrir porque pasaba uno de los canalículos, el que estaba permeable, como tú dices, es raro que falten los dos, pero tampoco es tremendamente raro. Es decir, si uno se dedica a esto, en algún momento se va a conseguir con un caso Sí, en que, aun cuando en la consulta viste que tenía el punto lagrimal, al hacer la intubación, o el canalículo es extraordinariamente estrecho, o está incompleto, o falta uno de los canalículos. Entonces, hace un tiempo, bueno, me veía con la tragedia de tener que anudar, canalizar un solo canalículo y anudar por fuera, por ejemplo, fijar externamente. Otras veces, sobre todo hace años, o estaba en mis comienzos, prefería crear una falsa vía para anudar dentro de la nariz, pero eso no es tan fácil, o sea, fácil es decirlo, ¿no? Hacerlo es sí, mucho más difícil. Hoy en día, afortunadamente, los set monocanaliculares están un poco más disponibles y hoy en día prefiero utilizar un sistema monocanalicular en estos casos, porque sabemos que crear un canalículo es prácticamente imposible. Bueno, por eso es que existe la conjuntivo de acrocisto-rinostomía. Sin embargo, yo creo que son estos casos, los casos en los que uno tiene que armarse de paciencia y hacer una exploración minuciosa, porque a veces puede faltar
solo la mayoría de las veces hay solo una membrana que obstruye el punto lagrimal y uno termina de perforar el punto lagrimal y generalmente se consigue con el resto del canalículo bien. Otras veces uno perfora y consigue solamente la porción vertical, pero la horizontal está muy mal y no logras avanzar. Y otras veces no ves nada, o sea, tienes un solo canalículo, como bien mencionó Fernando, tienes un solo canalículo y el otro tratas de buscarlo y no consigues nada. Y ahí se puede hacer un pequeño corte en la zona donde debería estar el punto lagrimal. Aquí es bien importante ser lo más atraumático posible. Cuando uno presiona con fuerza la zona donde debe estar el punto lagrimal, el tubérculo lagrimal, empieza a dematizarse y después ya no se ve nada. Entonces, los primeros pasos son cruciales. Cuando uno va a hacer el primer corte donde uno cree que está la membrana, uno tiene que ser cauteloso, tiene que tener paciencia, tiene preferiblemente que utilizar elementos romos, porque después que uno corta donde no es, ya se empiezan a dematizar los tejidos y se pierden las referencias anatómicas y ya la cirugía no tiene orientación anatómica. Entonces, en ocasiones he hecho cortes cuando tengo claramente el tubérculo lagrimal, lo tengo a la vista, hago un corte esperando exponer el canalículo. Hago un corte paralelo al margen palpebral, esperando exponer el canalículo. Esto no va a producir ninguna malformación en el niño, nada externo. Y me he dado con la sorpresa de que en ocasiones he tenido, bueno, una atresia del punto y parte de la porción vertical. Pero cuando ya es la porción horizontal es muy difícil y ahí yo prefiero hacer una intubación monocanalicular. Perfecto. Muchas gracias. No Bueno, sé si hay alguna pregunta. Pedro, Lucho. Ahí veo a alguien levantando la mano. ah, Gloria sí, Lucía, no sé si es que quiere intervenir. Mientras Gloria. tanto, Fernando, yo, bueno, de acuerdo contigo cuando mencionaste que en el sondaje inicial con la sonda de metal, uno no debería utilizar una sonda muy delgada porque uno puede hacer falsa vía. Totalmente de acuerdo. Como tenemos residentes que se han unido y médicos interesados en hacer este procedimientos, ¿qué tamaño de sonda? Usa la sonda de Bowman, ¿no? correcto. Uso la sonda de Bowman ¿Qué tamaño y recomiendas tú para hacer un sondaje? yo diría que nunca menos de cero. Es muy raro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Eh, a ver, yo diría cuando ustedes vean que, a ver, estas sonditas finitas, casi todas están súper retorcidas. ¿Por qué? Por los intentos repetidos de hacer una vía lagrimal que por alguna razón fue difícil, porque se hizo una falsa vía, por alguna razón. Este, la sonda más delgada, igual que una aguja más delgada, va a atravesar el tejido blando. Entonces, en general, es preferible hacer una buena dilatación del punto lagrimal, utilizar un dilatador adecuado, una buena dilatación, sostener el párpado con fuerza, con una gasa para que no se les resbale y utilizar una sonda. La verdad que es raro que utilice menos que cero, como mucho 2,0, pero jamás menos de 2,0. Nunca, la verdad que nunca, no es necesario, ni siquiera en niños chicos. Y más, y uno diría, bueno, pero más gruesa es más traumática. No necesariamente, o sea, el tejido del canalículo es elástico, ¿ok? Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el equipo que se utiliza para la dacroplastia con balón. Es una sonda gruesa, la que pasa por el canalículo, y es para niños pequeños. Entonces, en general, aquí, ¿qué es importante? La dirección adecuada de la sonda, primero vertical, después horizontal entre comillas, no es realmente horizontal, es dirigida al ángulo interno del canto medial, ¿ok? Y una vez que se llega allí, se sigue la dirección, casi siempre uno tiene la sensación de que el conducto te lleva la mano en la dirección adecuada y en general, pues debe quedar el extremo de la sonda hacia la cabeza de la ceja e introducir la sonda como os mostré en el video. No hay, o sea, uno mide, yo generalmente mido externamente
el tamaño, la dirección que hay, de la distancia, perdón, del punto lagrimal hacia la fosa nasal y yo sé, bueno, de acá no debo pasar, no es necesario. Que le hagan más fuerza no quiere decir que esté destapando mejor. Eso es un error. Esto, lo que se debe sentir es una sensación de pop, como de algo que se atravesó, pero no más que eso, no. Nunca como un hueso que se atravesó. Y lo que he sentido un par de veces, sí es la estenosis interósea, que la sonda está pasando en la dirección adecuada, pero que está pasando como raspando con el hueso, y uno sabe que ese caso va a ser difícil. Y es lo que hoy en día la literatura sugiere que esos casos sean de una vez intubados. Exacto. Muy de acuerdo, porque esos que le llamamos un sondaje rasposo, sería Sí, ideal intubarlos, porque se sabe que lo vamos a tener que intubar después, si no. ¿No? correcto, sí. Hay una pregunta, la doctora Lázaro dice, en los niños mayores de 3 años el primer procedimiento sería la intubación. Esa es la con signo de pregunta, ¿no? Sí, Aparte de los niños con trisomía 21, ¿qué otros casos debemos considerar complejos y realizar como primer procedimiento la intubación? sí, bueno, los niños con trisomía 21, los niños con malformación craneofacial Ujú. y los niños con estenosis ósea, como hablamos. Esos tres casos son los casos complejos. En todos estos niños, además debemos explorar la nariz, como les decía antes. Si no tienen endoscopio, aunque sea utilicen el espéculo nasal y una luz frontal y vean el espacio bajo el cornete inferior. Hay que explorarlo. A veces no está formado el meato inferior. Ya sabemos que ahí no va a funcionar el sondaje. Ya en esos casos graves, se debe interrumpir el procedimiento y ya sabemos que debemos planificarlo por una dacrocistostomía o practicarla en el momento si es que se conversó con los padres. Yo la verdad que muy rara vez paso directamente a una dacrocistostomía. Em, en cuanto al niño mayor de 3 años, bueno, lo que yo hago en estos niños es, a ver, voy a decir lo que yo hago porque ahí no hay un acuerdo general, ¿sí? No existe un acuerdo general. Si el niño nunca ha sido sondeado, yo hago un sondaje y si el sondaje es impecable, sin ninguna dificultad, y el líquido de la irrigación pasa sin ninguna dificultad, y veo que el cornete está amplio y no pasa nada, y el niño nunca ha tenido dacrocistitis aguda, pues muchas veces decido hacer solamente esto. Por ejemplo, un niño, ahí es donde se individualizan los casos. Si el niño tiene un buen acceso a la salud, es un niño sano, vive cerca del hospital y yo sé que él va a venir a retirarse la sonda, pues le hago un sondaje con intubación. Pero si es un niño rural, le va a costar un mundo regresar a sacarse la sonda y el sondaje es impecable, no pasó nada, es un niño que nunca ha tenido acrocititis aguda. En ese caso yo le doy chance al sondaje solamente. Si el niño tiene 3, 4 años, si tiene más de 4 años, la verdad que ahí es donde todo se empieza a difuminar, pues no hay una evidencia sólida. Ahí hablamos de lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana y podemos conversarlo. Pero en general, niños mayores de 3 años casi siempre se hace una intubación, a menos que el sondaje sea tan fácil y tan sencillo que le diga, wow, no, la verdad que este niñito, si vive muy lejos y salió tan fácil todo, pues vamos a hacerle solamente el sondaje con la irrigación. Este, Sí. yo, sí, adelante. No, no, Perdón, perdón. quería comentar que me parece muy importante la frase que dijiste, individualizar los casos, ¿no? Sí, Porque uno tiene que considerar la ansiedad de los padres, el tipo sí, de padres a los que te estás enfrentando sí, y la procedencia en todas estas situaciones. Y no, no podemos seguir a veces como las reglas de cocina o una regla muy estricta, sino cada caso de tratar de evaluarlo individualmente, ¿no? sí, Con, sabiendo de que quizás una intubación sería el procedimiento que podría obtener más éxito o quizás le evite un segundo procedimiento, ¿no? correcto, correcto. Ujú. Sí, la mayoría de los niños mayores de 3 años, la mayoría van a intubación. Sí, Yo quería preguntar una cosa, a ver, porque aquí no vi, o sea, traté de buscarlo en la literatura y no sé si fue que nadie se atreve a escribirlo, pero la maniobra esta, que yo creo que todos hacemos, de presionar con fuerza el dacrocistocele congénito.
no sé, la mayoría de las veces yo diría, bueno, ¿cuántos dacrocitoceles congénitos he visto yo en mi vida? Digamos, por dar una cifra cualquiera, 10. De los 10 que he visto, al hacer la presión con fuerza, se drena inmediatamente por, bueno, los unilaterales, ¿no? Los unilaterales. Se drena inmediatamente por la nariz, ¿no? A veces incluso ve cómo sale la secreción en la nariz, se desinfla el dacrocitocele y el niño se curó. Eh, us- a ver, ¿ustedes hacen esa maniobra de presionar con fuerza el dacrocitocele o prefieren no hacerlo? Cuando estos niños que nacieron con, o sea, el dacrocitocele congénito, los llaman ustedes el pediatra, los llama, mire, acabo de atender un niño que acaba de nacer y tiene tal cosa. Eh, No sé, puedo empezar si gustan. Sí, Y yo la hago, intento hacer lo que tú dices con mucho cuidado, ¿no? Porque también se puede romper el saco a veces. Está descrito y eso es lo que a veces me ha hecho, me ha puesto un poco más tímido para hacer este procedimiento. Un caso que por ahí lo tengo, el dato bibliográfico, de que el niño se atora con la secreción y hace un poco de asfixia y tiene que ser llevado del consultorio a la emergencia del hospital para que le hagan aspiración, porque se libera tanta mucosidad que el bebé no pudo tragar. deglutirlo. Entonces, quizás habría que tener eso en consideración, que Sí, puede salir más moco del que esperamos y traer un problema. Pero sí lo intento sin ser demasiado agresivo, ¿no? correcto. Sí. Ujú, Hace poco tuvimos un caso de un niño que eh, se, se hizo la misma maniobra, pero después tuvo inflamación orbitaria, ¿no? ujú. Sí, lo que se puede Entonces, abrir el saco. pues es raro que suceda, pero a ver, yo, tal como tú dices, yo antes lo hacía, sí, vamos a hacerlo. Y ya cada vez lo hago, cada vez soy más precavido. Sí, este, Fernando, ¿Sí? tú- Adelante, Lucho, adelante. ya, primero Fernando, agradecerte pues por la reunión y la charla que siempre tan didáctica como tienes acostumbrados y Muchas gracias. preguntarte si has encontrado una mayor frecuencia de obstrucción nasolagrimal congénita en prematuros más que recién nacidos en término. Bueno, no sabría decirte, ¿sabes? No, o sea, se supone que sí existe más. Yo veo pocos niños tan chiquititos, ¿no? Es probable que sea porque en los sitios donde me ha tocado trabajar han habido departamentos de oftalmopediatría que probablemente son ellos los que los reciben. Y estos niños, pues, siguen su desarrollo y después se permeabilizan. Pero sí es posible que un niño, o sea, tiene toda la lógica del mundo lo que tú dices, ¿no? Que los niños prematuros, la permeabilización de la membrana de Hasner ocurre más tardía, en el niño prematuro debería estar no perforada y deberían tener síntomas, pero yo no sabría decir. O sea, en mi experiencia personal no veo esos niños. No sé si... Quizás Fernando tenga la... Porque Fernando ha trabajado en un hospital pediátrico, así que Ujú, Fernando Mendiola, me refiero. Sí, sí. No, no creo que haya mayor diferencia. Generalmente los cuadros de obstrucción van a empezar a ser sintomáticos después de entre la primera y segunda semana de nacidos, porque la producción lagrimal es muy pobre en los primeros días. Y entonces para ese momento ya los prematuros que hayan por su edad cronológica todavía tengan algo de membrana, ya pueden haber pasado, ya tienen más de 40 semanas y eh, ya Tendrían la podrían, incidencia de la población general. sí, ya se resuelven. No, no tengo ninguna referencia bibliográfica ni experiencia de que fuera mayor en prematuros, ¿no? Fernando, bueno, Ujú. Colombo, ahora sí. Hay una pregunta, una curiosidad que me pareció que no tocaste el tema, pero en relación a la tomografía, ¿utilizas mucho la tomografía previa a una cirugía?
o incluso previo a un sondaje en estos casos? O mencionaste también que tenías algunos casos que lo considerabas como complejos, ¿no? En Sí, algunos otros casos, o lo usas de rutina la tomografía. no lo uso de rutina, no lo uso de rutina. Lo utilizo en casos postraumáticos siempre. O sea, si hay uno, o sea, un niño, a ver, estamos hablando en general ya de la daquiosistorninostomía, de la obstrucción nasolagrimal, en general. La utilizo cuando hay un trauma previo, cuando hay algo fuera de lo común en el cuadro clínico, por ejemplo, sangrado nasal, obstrucción nasal extrema, ¿ok? Cuando el diagnóstico diferencial no lo tengo tan claro, la palpación del reborde orbitario está rara o la posición del saco lagrimal dilatado, me parece que hay algo fuera de lo común, como que se extiende un poco hacia la órbita, porque, a ver, dermoides, los quistes dermoides tradicionales están superotemporal y superonasal, pero hay quistes dermoides, a ver, dermoides conjuntivales se llaman, que pueden estar en otras posiciones. Entonces, cuando la palpación del quiste o la clínica se desvía de lo habitual, ahí pudiera ser un escáner. Si sospecho un encefalocele, sin lugar a duda. Eh, por ejemplo, si tengo el aumento este de volumen en la zona del saco lagrimal, pero claramente aumenta de volumen con el llanto. Bueno, quizás una ecografía, una ecotomografía local con ecodoppler, que es menos invasiva, pudiera orientarnos y descartar otras lesiones de partes blandas. Pero en general, la tomografía la reservaría cuando sospecho que hay algo esquelético, algo esquelético que me preocupa, como por ejemplo después de trauma o si sospecho un encefalocele. Pero claro, hay que recordar que la tomografía, la ecotomografía en manos expertas es muy útil. Entonces nos puede identificar, por ejemplo, una lesión vascular, la puede identificar la ecotomografía, o una extensión más allá de las paredes de la órbita. En manos expertas, si lo tenemos disponible, la ecotomografía nos puede ayudar, la ecografía. Entonces no lo uso de rutina para ser más concreto. En malformaciones craneofaciales, pues son pacientes que vienen ya estudiados con otros colegas pediatras y ya generalmente ya vienen estudiados también. Sí. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, me parece excelente. Quizás, a veces cuando hay malformaciones craneofaciales, sobre todo si hay mucho hipertelorismo, siempre sospechar que puede haber alguna lesión en la línea media, ¿no? O sea, entre ellos encefaloceles. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Yo quería preguntarte, Fernando, porque hay cosas prácticas que, que no siempre se comentan. Y, por ejemplo, la forma de recuperar la sonda en la nariz. Hay gente que utiliza una sonda canalada, hay gente que utiliza los ganchitos estos tradicionales, ¿no? El ganchito que viene con el set de Crawford. A mí me gusta utilizar esa pincita porque esa pinza es muy delgadita y bueno, me ayuda a tomar la oliva del set de Crawford y evitar lesión de la mucosa, pero no siempre se logra. Igual muchas veces se lesiona la mucosa un poco. ¿Y qué técnica te gusta utilizar más a ti, Fernando? O a cualquiera de los colegas que quieran, Pedro o Lucho. Usualmente yo tengo un gancho que a mí me gusta mucho. Es un gancho un poco tosquito, que es el primero que diseñaron, me parece, asociado y lo tengo años. Eh, Porque se agarra muy bien el bulbo de la sonda y no me da miedo retirar un poco la sonda para tener la tracción. La Sí. engancha, Ahora, casi, yo te diría que el 90% de todas las intubaciones que hago, la hago con un otorrino que entra con endoscopio. Entonces, ya me resulta extremadamente fácil hacer ahora. Y a veces claro, utilizamos una mosquito o una pincita muy fina para coger la oliva que se ve ahí, se ve muy fácil y ya se jala nada más, ¿no? sí. Y yo quería comentar algo adicional y es el, el tema de la fractura del cornete inferior, que no sé si están de acuerdo conmigo, que
A mí me parece que la palabra fractura es como mucho para lo que Sí, sí. realmente uno termina haciendo. Uno prácticamente mueve el cornete un poco. Hay que recordar que hay que moverlo hacia el tabique, porque lo que queremos Ujú. es despejar el meato inferior. Entonces, le coloco un cotonoide o si no tengo cotonoide, una gasita finita debajo del cornete, espero un poco a que haga algo de vasoconstricción, o sea, empapado en un vasoconstrictor y luego con la misma pinza, con un elevador de periósteo o con la misma pinza de bayoneta, digámoslo así, empujo el cornete hacia medial para despejar el meato inferior y muchas veces eso facilita, bueno, diría que casi que lo hago de rutina porque es algo tan sencillo que... Me parece bien porque a pesar de que hay un estudio del grupo de estudios pediátricos que no encontró una mayor diferencia entre fracturar y no fracturar, este, la experiencia personal también, haciéndolo con el otorrino, siempre en casos difíciles en los que no se logra ver bien, el separar el cornete te ayuda. Y yo creo Sí, que no solo ayuda al cirujano, sino que ayuda a la vía lagrimal a liberarse. O sea, se crea un mayor espacio. claro, yo creo que sí, sí. A ver, no hay, nuevamente, aquí hay muchas cosas que no están en blanco y negro, porque es muy difícil hacer los estudios comparativos. Bueno, vemos como en los últimos 10 años, que no es tanto tiempo, ¿no? A los que tenemos ya años dedicados a esto, 10 años no es nada. ¿Cómo ha evolucionado la vía lagrimal en 10 años? Ha evolucionado mucho. Antes era, se decía a rajatabla, hasta el año de edad se observa el niño. Hoy en día ya no es tan así. La mayoría se observan hasta el año de edad, pero no es tan a rajatabla como se decía antes. Que uno decía, wow, ya este niño tiene 1 año y 4 meses, ¿cómo es posible que se dejó pasar tanto tiempo? Antes se pensaba así, hoy en día se ha visto que no es así. O sea, los conceptos van evolucionando. Lo que sí no debe suceder es esto que vimos, que un niño llegue a la escuela con todo lo que eso implica sin resolver su problema, ¿no? Tal cual. O sea, para algunos niños sí puede ser una tortura y incluso deformarles el canto interno, ¿no? Claro. Parece que no hay más preguntas, Fernando. Ujú. Listo. Bueno, Pedro, Lucho, ¿qué dicen? Bueno, cerramos la sesión. Bueno, Fernando, mil gracias por tu presentación y creo que ha sido muy bonita la discusión final. Mm, Sí. No sé si hay algún otro comentario de Lucho, de Pedro. no, pero vemos en Arequipa. Eso, ahí nos Ok, vemos. Ya, ya, listo. ya tengo hambre desde ahora. Ah, sí, una semana de dieta. Ok. Claro que sí. Un Muchísimas gracias, abrazo. Pedro, Lucho y Fernando. Muy amables por la invitación y a todos los presentes también por estar hasta ahora escuchándonos. Muy amables. Muchas gracias. Un abrazo. Estén Chao, muy chao, bien. Fernando. Chao, Chao a chao. todos. Nos Chao. Ah, vemos el primer chao, lunes, Carmen segundo Diola. lunes del próximo mes. Sí. Perfecto.